Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio Favano, soy médico clínico y hoy en este seminario vamos a hablar de hipertensión arterial, una enfermedad prevalente que aumenta con la edad y que genera una alta morbimortalidad a los pacientes que la padecen. Estas características la hacen un problema para la salud pública y generan un desafío para los médicos y para todo el sistema de salud. Es una enfermedad crónica de etiología multifactorial que va a disminuir la calidad y expectativa de vida de los pacientes que la padecen si esta no se trata. Esta elevación de los valores tensionales, aceptados como normales, es convencional. Se establece por un acuerdo de expertos, los cuales se juntan, analizan la evidencia que hay, sobre todo sobre los riesgos de las complicaciones de la hipertensión y sus consecuencias cardiovasculares y los beneficios del tratamiento a determinados valores tensionales. Y así se crean los consensos, las guías europeas y americanas, entre otras. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. Y según la OMS, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. De acá radica la importancia de la salud pública, de la hipertensión arterial. En los países desarrollados, en las últimas series, se sabe que más de 2/3 de los adultos mayores padecen hipertensión arterial. Y en Argentina los datos que tenemos, como el estudio Relata que vamos a hablar, vienen en concordancia con estos parámetros. Como dijimos, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para enfermedades cerebrovasculares, infartos cerebrales, accidentes químicos transitorios y para la insuficiencia cardíaca. Ahora bien, el estudio Renata, que se realizó allá por los años 2015-2016, incluyó alrededor de 6.000 individuos con una edad promedio de 43 años, tanto mujeres como varones, y que se desarrolló en 25 ciudades argentinas. Estos datos mostraron una prevalencia de la hipertensión del 36%, y esa prevalencia aumentaba con la edad en ambos sexos, llegando al 60% en mayores de 65 años. Estos datos coinciden con los reportes de la OMS a nivel mundial. El 38% de los hipertensos desconocían su enfermedad en el Renata. Y solo el 43% de los pacientes tratados estaban bien controlados. Cuando se consideró el total de individuos hipertensos, conocidos y no conocidos, solo 1 de cada 4 estaba controlado bajo tratamiento farmacológico. Esto deja como conclusión que hay un alto porcentaje de pacientes que desconocen su enfermedad. Y también deja como conclusión la falta de control en los que la conocen, sugiriendo la necesidad de mejorar los métodos de detección de la enfermedad y sobre todo de evaluar el papel del médico en el modo de tratar la hipertensión arterial. Ahora bien, ¿por qué decimos esto? Y bueno, porque la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, diagnosticando bien y tratando bien la hipertensión arterial, estamos previniendo la enfermedad cardiovascular. Seguramente este es el concepto más importante de esta presentación, porque se sabe que el riesgo de mortalidad cardiovascular está en relación lineal con el aumento de la presión tanto sistólica como diastólica. Y este aumento
este aumento parece ser continuo, es decir, a partir de los 115 milímetros de mercurio de sistólica y 75 de diastólica, el riesgo cardiovascular se dobla con cada incremento de 20 milímetros de sistólica y de 10 milímetros de diastólica para cualquier rango de hipertensión arterial. Es por eso que en los consensos de expertos toman como 140 y 90 el límite de presión para el cual empezar a tratar. La hipertensión arterial podemos dividir en dos, en la esencial o idiopática, que son alrededor del 95% de las causas de hipertensión arterial, y un 5% que son las causas secundarias, la hipertensión secundaria, que tiene causas específicas. En cuanto a la hipertensión idiopática, la gran mayoría de los pacientes, la etiología es multifactorial, con una alta prevalencia hereditaria. Acá influyen factores genéticos, ambientales como la ingesta de sodio, el sedentarismo, el estrés, la obesidad, el alcohol y el envejecimiento. Dentro de las causas secundarias tenemos varias, como el aldosteronismo primario, la hipertensión renovascular, la apnea del sueño, el Cushing, el feocromocitoma. Luego más adelante vamos a especificar en qué paciente pensar o cuándo pensar en causas secundarias de hipertensión arterial. En cuanto a la fisiopatología de la hipertensión idiopática, intervienen varios factores que se interrelacionan entre sí. Como dijimos, el envejecimiento, los factores ambientales y los genéticos. Estos operan a través de alteraciones del sistema regulador cardiovascular que van a conducir a un aumento de la resistencia vascular sistémica. Este aumento de la resistencia es la responsable, en primer término, de la presión arterial. En los últimos años se identificaron más de 1000 factores genéticos, varias vías bioquímicas y fisiopatológicas por las que actúan, y se agregaron también varios factores ambientales, como el aire, o sea, la contaminación del aire, el ruido, y otros también a los ya conocidos, como el alcohol, el tabaquismo, la dieta hipersódica. Las últimas investigaciones también hablan del papel importante del sistema inmunitario en la fisiopatología de la hipertensión, con amplia evidencia de que la inflamación y la activación del sistema inmunitario está asociada con el estrés oxidativo. Todos estos factores, junto con la alteración de las vías metabólicas, contribuyen al efecto simpático estimulante sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que influye sobre la resistencia periférica y así sobre la hipertensión arterial. Esta fisiopatología multifactorial también explica por qué diferentes fármacos que actúan sobre diferentes lugares reducen la hipertensión arterial y que la combinación de fármacos sea también más eficaz para tratarla. La presión arterial está directamente relacionada con el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Es así entonces que cualquier factor que modifique la precarga, la contractilidad del músculo cardíaco, la contracción arteriolar o la hipertrofia estructural de los vasos, va a modificar también en forma indirecta la presión arterial. Por ejemplo, un paciente con alto consumo de ingesta de sodio
y un antecedente de insuficiencia renal va a aumentar su volemia, generando así aumento de la precarga y por ende de la presión arterial. O factores de estrés que actúen sobre el sistema nervioso simpático, aumentando la contractilidad y la contracción arteriolar, van a aumentar la presión arterial. Esto explica también, como dijimos antes, por qué fármacos que actúan de diferentes formas y sobre diferentes lugares tienen un efecto en disminuir la presión arterial. Cuando hablamos del diagnóstico de esta enfermedad, debemos tener en cuenta que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes hipertensos desconocen su enfermedad. Estos son los datos a nivel mundial de la OMS y también son datos parecidos que dieron los estudios argentinos como el RENATA. Esto se debe a que seguramente es una enfermedad silente, se la llamaba el asesino silente, y muchas veces el paciente se presenta con las complicaciones de la hipertensión. Hay una falta de información muy importante hacia los pacientes y también esta es una enfermedad que genera muchos mitos en cuanto a los signos, síntomas y tratamiento. Y seguramente también debemos poner especial atención en el accionar médico, tanto en cómo hacer el diagnóstico y cómo llevamos a cabo el tratamiento. Entonces, y para recordar, la definición de hipertensión arterial está establecida por un acuerdo de expertos a través de las fuerzas de tareas, de consensos, sobre todo de guías como las americanas, como las europeas. Estos expertos evalúan la evidencia científica en cuanto a las complicaciones de la hipertensión arterial y los beneficios del tratamiento para determinados valores de presión y van a determinar en forma convencional, por ejemplo, los grados de hipertensión arterial, los parámetros en los cuales debemos tratar a un paciente para prevenir las complicaciones y los objetivos que debemos lograr con el tratamiento, entre otros puntos, ¿no? La Sociedad Europea de Hipertensión, en su última guía, que es del 2023, nos habla de la clasificación de la presión arterial en el consultorio y define a esta en grados, grado 1, 2 y 3. Esta guía no difiere mucho de las anteriores, nos habla que un nivel óptimo de hipertensión es cuando la sistólica es menor a 120 y diastólica es menor a 80, un nivel normal de 120 a 129 de sistólica y entre 80 y 84 de diastólica, un nivel alto normal entre 130 y 139 de sistólica y 85-89 de diastólica, y acá comienzan los grados de hipertensión arterial. El grado 1, cuando la sistólica se encuentra entre 140 y 159, o la diastólica entre 90 y 99. La hipertensión grado 2, la sistólica entre 160 y 179, y o la diastólica entre 100 y 109. Y la hipertensión grado 3, cuando la sistólica hablamos de una TA mayor a sistólica mayor a 180 y una diastólica mayor o igual a 110. Cualquiera de estos parámetros, es decir, un paciente que tenga de sistólica 145 y de diastólica 80, se habla igual de un paciente con hipertensión grado 1. También así, cualquier nivel de hipertensión de presión sistólica mayor a 140, aunque la diastólica sea menor a 90, estamos hablando de hipertensión sistólica aislada. Lo mismo para la hipertensión diastólica aislada, cuando es mayor a 90 la diastólica y la presión sistólica menor a 140.
Para realizar el diagnóstico de la hipertensión arterial nos planteamos tres objetivos. Uno es detectar o confirmar la presencia de hipertensión arterial. Y esto se hace a través de la medición de la presión de tres formas avaladas científicamente: en el consultorio, mediante el monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, el MAPA, o a través del monitoreo domiciliario de la presión arterial. El segundo objetivo es, una vez detectada la hipertensión arterial, es establecer el riesgo cardiovascular global a través del interrogatorio de los factores de riesgo del paciente, a través de exámenes complementarios, detectando daño de órgano blanco y las condiciones clínicas asociadas y modificadores de riesgo de cardiovasculares. El tercer objetivo es identificar posibles causas de hipertensión arterial secundaria. Entonces, para detectar la hipertensión arterial, la medición de la presión en el consultorio fue y sigue siendo la metodología más utilizada y que tradicionalmente nos da un diagnóstico y seguimiento para los pacientes. ¿Por qué se elige esta metodología? Porque la mayoría de la evidencia disponible está basada en este tipo de medición. Recordamos que los valores considerados como normales para este tipo de medición, la del consultorio, son los menores a 140/90. Debemos tener en cuenta que la medición de la presión arterial en el consultorio tiene algunas limitaciones que genera variabilidad en la toma. Algunas de estas limitaciones son el estrés del paciente, la posición incorrecta, el uso inadecuado del manguito, un ambiente inadecuado, redondeo del observador, entre otras. Por esta variabilidad, una toma de la presión mayor a 140/90 debe confirmarse en al menos 2 o 3 visitas para realizar el diagnóstico de hipertensión arterial en el paciente. Lo que queremos recordar que la toma de la presión arterial en el consultorio, por todo lo que hablamos previamente, seguramente es el procedimiento clínico de mayor importancia médica. Ahora bien, también es el procedimiento que se ejecuta de la manera más inadecuada. El control de la presión arterial, siempre que se pueda, debe ser parte de cualquier visita médica, utilizando los dispositivos validados según los protocolos establecidos, preferentemente los electrónicos automatizados. Es muy importante también, y debe tenerse en cuenta, la técnica de medición de la presión arterial. Acá tenemos algunos puntos de ella: el no conversar con el paciente mientras se mide la presión, el apoyar el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito en el brazo sin ropa, utilizar el tamaño del manguito adecuado, apoyar los pies, no cruzar las piernas, tener la vejiga vacía y apoyar la espalda. Les dejo un link de la Sociedad Argentina de Cardiología, donde grafica muy bien la técnica correcta para la toma de la presión arterial, y que excede un poco este seminario, pero no es largo, es corto y los va a ayudar seguramente para mejorar en la técnica. Y además habla también de los dispositivos validados. Ahora bien, una vez establecido el diagnóstico de hipertensión arterial, nuestro segundo objetivo es diferenciar la hipertensión secundaria de la primaria. Siempre debemos tener en cuenta que la hipertensión idiopática o primaria es la gran mayoría de los pacientes. Más del 90-95% de los pacientes que vamos a ver en el consultorio van a tener hipertensión esencial. Pero bueno,
cuando pensamos en que un paciente puede tener una causa específica o secundaria de hipertensión. Y bueno, en pacientes jóvenes, menores de 40 años, con hipertensión de grado 2 o 3, o en cualquier grado de hipertensión en la infancia, siempre debemos tener en cuenta que si bien la hipertensión secundaria es más frecuente en pacientes jóvenes, en este grupo etario igualmente la hipertensión idiopática es la más frecuente, ¿no? Debemos tener en cuenta también la hipertensión secundaria en los pacientes hipertensos resistentes, es decir, tratados con más de 2 o 3 drogas y que persisten hipertensos, en pacientes que se internan con emergencia hipertensiva o su hipertensión grave o maligna. Debemos tener en cuenta también o sospechar hipertensión secundaria en pacientes que tienen características clínicas o bioquímicas sugestivas de una causa endocrina, por ejemplo, pacientes con Cushing, obesos, con hipertensión, jóvenes, con estrías en la piel. También debemos tener en cuenta las características clínicas subjetivas de hipertensión renovascular o displasia fibromuscular, pacientes, por ejemplo, con soplo a nivel de la arteria renal, y también o pacientes que tienen características clínicas subjetivas de apnea obstructiva del sueño, pacientes roncadores, obesos, que se duermen de día. En estos pacientes es importante descartar la hipertensión secundaria. La anamnesis del paciente hipertenso básicamente debería estar dirigida hacia la presencia de otros factores de riesgo asociado cardiovascular, como el tabaquismo, la diabetes, la lipemia, el sedentarismo. Se sabe que ciertos consumos de fármacos o tóxicos generan un aumento en la hipertensión arterial, como los antiinflamatorios no esteroideos, los anticonceptivos orales, antidepresivos, cocaína. Y también la anamnesis debería estar dirigida hacia síntomas de lesión de órgano blanco, dolor de pecho, disnea, edemas, claudicación intermitente. La hipertensión arterial es una enfermedad básicamente silente, es decir, asintomática. La gran mayoría de los pacientes no tienen síntomas por hipertensión arterial. Si bien es una enfermedad que genera muchos mitos en la sociedad, es una enfermedad que se le atribuyen muchos signos y síntomas: la cefalea, la epistaxis, los mareos, el vértigo y muchos más. La mayoría de las veces estos pacientes con esos síntomas se van a controlar la presión y se encuentran hipertensos, pero la realidad es que ese paciente venía hipertenso de antes. Los síntomas que pueden manifestar esta enfermedad, la hipertensión, son las de daño de órgano blanco habitualmente: la enfermedad coronaria, los accidentes isquémicos transitorios o accidentes cerebrovasculares, la enfermedad vascular periférica o la insuficiencia renal, entre otras, ¿no? Al arribar al diagnóstico de hipertensión arterial es importante establecer el riesgo de daño cardiovascular. La hipertensión arterial genera daños en órganos específicos que se llaman órgano blanco o órgano diana. Estos órganos son el cerebro, el corazón y los riñones. Las consecuencias de la hipertensión sobre el cerebro generan los accidentes isquémicos transitorios y los accidentes cerebrovasculares. Sobre los riñones, la enfermedad renal crónica que lleva a diálisis a los pacientes. Sobre el corazón, la hipertrofia ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca, arritmias como la fibrilación auricular.
Sobre las arterias periféricas generan la enfermedad arterial periférica, y en el ojo se genera la retinopatía hipertensiva. Los exámenes complementarios, como el laboratorio, básicamente van a estar dirigidos a identificar otros factores de riesgo cardiovasculares, como la diabetes, la dislipemia, o lesión de órgano blanco, la insuficiencia renal, la proteinuria. Por lo tanto, a todo paciente hipertenso deben ser sometidos a pruebas de laboratorio mínimas, como el hemograma completo, la glucemia para descartar diabetes, un perfil lipídico y la función del riñón con creatinina y uricemia. La creatinina plasmática no solo nos permite identificar lesión de órgano blanco en la insuficiencia renal por hipertensión arterial, sino también que nos da una idea con qué antihipertensivo podemos comenzar. El ionograma plasmático puede descartar algunas enfermedades secundarias como el hiperaldosteronismo, con los trastornos del potasio que generan y del sodio, y la orina completa con el sedimento urinario, pensando en probables pérdidas de proteínas por el riñón, por la hipertensión arterial. En este sentido, el electrocardiograma, sin lugar a dudas, fue y sigue siendo un método altamente costo efectivo para diagnosticar daño de órgano blanco en la hipertensión arterial. El electrocardiograma para la hipertrofia del ventrículo izquierdo tiene baja sensibilidad, es verdad, o sea, tiene una más baja sensibilidad que el ecocardiograma, pero su especificidad es muy elevada, lo que lo convierte por sí solo en un fuerte predictor de enfermedad cardiovascular y muerte por hipertensión arterial. Hay otros signos en el electrocardiograma de daño estructural del corazón, como lo son los trastornos de la conducción, el bloqueo completo de rama izquierda, o las arritmias, que indirectamente nos hablan de el aumento de la aurícula izquierda, como la fibrilación auricular. Estos trastornos también empeoran el pronóstico de los pacientes con hipertensión arterial. El ecocardiograma es un estudio con mayor costo que el electrocardiograma, pero también es una realidad que cada vez está disponible en más lugares y de más fácil acceso. Si bien, y vale aclarar, como toda ecografía, es un estudio operador dependiente, pero que nos puede dar o brindar información, por ejemplo, para detectar el aumento del espesor del músculo cardíaco, estableciendo así el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda, con mayor sensibilidad que el electrocardiograma. También el ecocardiograma nos permite valorar las dimensiones del corazón, para determinar, por ejemplo, dilataciones, o evaluar la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, y también nos permite detectar movimientos anormales segmentarios del ventrículo, signos indirectos, todo esto de cardiopatía isquémica. En cuanto al tratamiento de la enfermedad hipertensiva, se basa en dos pilares: las medidas higiénico-dietéticas y las medidas farmacológicas. En cuanto a las medidas higiénico-dietéticas, tres de ellas generan una importancia relevante, que es la disminución de la ingesta de sodio, la actividad física reglada, tanto aeróbica como anaeróbica,
y el mantenimiento de un peso corporal adecuado. Este efecto hipotensor de los cambios en el estilo de vida solo se sostienen si las medidas se mantienen a largo plazo. Su suspensión se acompaña de un rápido incremento de la presión arterial. De aquí la importancia y la relevancia de mantener estas medidas a lo largo del tiempo. Los cambios en el estilo de vida se deben recomendar, o sea, las medidas higiénico-dietéticas se deben recomendar a todos los pacientes hipertensos. Y junto con estos cambios en el estilo de vida se debe recomendar el inicio del tratamiento antihipertensivo, salvo en los pacientes con hipertensión grado 1, de riesgo bajo a moderado y sin evidencia de daño de órgano blanco, que se puede comenzar en ellos con estos cambios higiénico-dietéticos, y si luego de un periodo de estos cambios no se logra mantener la hipertensión arterial, ahí sí podemos comenzar con tratamiento antihipertensivo. El resto de los pacientes, los que tienen grado 1 y riesgo de evidencia de daño de órgano blanco o riesgo de cardiovascular alto, o a los pacientes con hipertensión grado 2 o 3, todos ellos se debe comenzar con un tratamiento farmacológico aparte de los cambios del estilo de vida. Las características que debe tener un fármaco para ser considerado un buen antihipertensivo son una capacidad comprobada para reducir la presión arterial como monoterapia, la evidencia en ensayos clínicos aleatorizados de que reducen la morbilidad y la mortalidad por hipertensión arterial, y un perfil favorable de tolerabilidad y seguridad. Según la evidencia científica y los consensos, este grupo de fármacos, los inhibidores de la ECA y los bloqueantes de los receptores de angiotensina, los betabloqueantes, los bloqueantes de los canales de calcio y los diuréticos tiazídicos, cumplen con las condiciones antes descritas. Por lo tanto, ante un paciente hipertenso, es válida la pregunta con cuál de estos fármacos comienzo, con cuál empiezo el tratamiento. Y acá es importante saber que la reducción de los eventos cardiovasculares se debe a la reducción de la presión arterial, más que a las propiedades específicas del fármaco. Ahora bien, sí, obviamente hay algunos fármacos que tienen algunas propiedades específicas y que generan beneficios adicionales. Por ejemplo, los diuréticos tiazídicos previenen la insuficiencia cardíaca, no así tanto los inhibidores de los canales de calcio, o los beta bloqueantes tienen un beneficio adicional en los pacientes con cardiopatía isquémica, o los inhibidores de la ECA tienen una indicación específica en el paciente diabético con nefropatía. Por lo tanto, y ya para terminar con esta presentación, lo importante que debemos saber es que los fármacos que elegimos son para disminuir y para controlar la hipertensión arterial. ¿Por qué? Y porque la reducción de los eventos cardiovasculares se debe a la reducción de la presión arterial. Bueno, muchas gracias.